tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente tener este tiempo. Hoy estamos llegando al final de nuestra serie de estudios Siempre Triunfantes. Así que espero que este tiempo que podamos tener juntos hoy pueda ser de bendición a tu vida y que a lo largo de estas 15 semanas Dios no solamente te haya dado los recursos, sino también te haya dado la fuerza, el poder a través de su espíritu, de su palabra, para que empieces a experimentar esa victoria que Él nos ofrece, para que siempre vivas triunfante en cada una de las situaciones alrededor de tu vida. Vamos a tener nuestra lección del día de hoy, así que te invito a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza, vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de tener este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que ella nos muestra y nos enseña. Y gracias por esa esperanza que tenemos, esa confianza que nos da tu palabra de que podemos vivir siempre triunfantes en medio de un mundo que va en contra de Dios, de sus principios, de su palabra. Guíanos, Señor, en el estudio de hoy y ayúdanos a encontrar esos elementos que necesitamos para vivir constantemente triunfantes. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy estaremos hablando acerca de un tema muy interesante y tiene que ver con las buenas relaciones. Para tener una vida siempre triunfante es necesario que nosotros consideremos dos requisitos. El primero tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él, que es la suficiencia de Dios, cuando Él, en el que habita toda la plenitud de Dios, llega a ser parte importante de nuestra vida y llega a ser la parte fundamental de nuestra vida, es necesario que nosotros realmente lo hagamos algo vivo en nosotros. Jesucristo es el primer requisito para que yo pueda comenzar a tener una vida siempre triunfante. ¿Por qué? Pues porque en Él habita toda la plenitud de Dios. Y si yo permito que Él sea todo en mi vida, pues entonces yo tendré una vida siempre triunfante. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios ahí en Efesios en el capítulo 1 y versículo 23 en relación a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo es aquel que llena todo, aquel que puede satisfacer cualquier necesidad en cualquier persona. También el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, nos habla acerca de esta suficiencia de Cristo y de cómo en Él habita toda la plenitud, por lo cual tenemos que poseer a Cristo en nuestra vida para que entonces seamos siempre triunfantes. Dice así Colosenses capítulo 2 versículos 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Jesucristo encontramos todo lo necesario para nuestra vida y solamente estaremos completos si estamos en Él. Fíjate qué interesante, esta es una preposición que nos habla acerca de algo que está dentro de. Cuando nosotros estamos en Cristo, dentro de sus cosas, de su palabra, de su plan, de su propósito, entonces nuestra vida está completa. Pero también ahí mismo en Colosenses, en el capítulo 2, nos seguirá explicando acerca de cómo la presencia de Dios está ahí. También Pablo nos hace referencia a Jesús como aquel en cual se encuentra toda la plenitud en la carta que escribe a los hermanos en Filipos. En el capítulo 1 y versículo 21 dice así la palabra de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando entendemos lo que es la persona de Cristo y cómo en Él habita toda la plenitud de la deidad de Dios, entonces podemos concluir como lo hizo Pablo aquí en Filipenses, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es importante entonces que tú y yo tengamos a Cristo como el todo en nuestra vida, que le entreguemos todo nuestro corazón hacia Él, que se lo pongamos delante de Él, que realmente nosotros podamos renunciar a nosotros mismos para que Él sea manifestado a través de nuestra vida. Pero tenemos que pasar al segundo requisito. Cristo siendo lo más importante en mi vida,
pues finalmente llena todo. Pero existe el requisito que tiene que ver con mi relación con otras personas. La palabra de Dios nos habla acerca de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Pero también dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto es donde entra esta parte de que para tener una vida siempre triunfante es necesario tener buenas relaciones. Ahora, tal vez tenemos que hacer un retroceso hacia la historia y de la humanidad e irnos hasta el libro de Génesis. Y porque viene esta pregunta, ¿por qué necesito buenas relaciones para tener una vida siempre triunfante? Bueno, es porque finalmente todo lo que se centra en uno mismo prepara el camino para la derrota. Cuando nosotros estamos centralizados en nosotros, vamos directamente a la derrota. Fíjate qué interesante cómo generalmente cuando nos centramos en nosotros mismos, realmente dejamos de ver lo que nos rodea, pero como un Dios en el diseño del cuerpo nos desafía a que podamos nosotros observar hacia afuera y no estar observando constantemente hacia adentro. En el diseño del cuerpo, Dios estableció el ojo. Y algo muy interesante es que el ojo no puede centrarse en sí mismo. Incluso la misma acción del ojo, la vista, se dirige en dirección contraria al ojo y se fija en un objetivo. No se fija en sí mismo. Ahora, de esa misma manera, el que tiene un alma sana rechaza la introspección y no se preocupa por sí misma, sino de Dios y del hombre. Esto es algo importantísimo para nosotros. Recordando entonces cómo fue la caída del hombre, tenemos que recordar que el hombre cayó cuando Dios dejó de ser su centro y en su lugar se puso el ego como centro. Seréis como Dios. Y ahí entonces decidió el ser humano pecar, queriendo ser como Dios, sacando a Dios de su lugar y colocando al ego en el trono de su corazón. Ahora, en este momento, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y ellos se colocan en el lugar de Dios, Dios fue expulsado del trono en su corazón y el yo fue entronizado para reinar. Esa es la historia de la humanidad y eso es lo que hoy afecta a nuestra vida, por lo cual no podemos vivir siempre triunfantes. Por lo cual eso afecta nuestras relaciones, no solamente con Dios, sino también con todas las demás personas. Si nosotros logramos identificarnos plenamente con Cristo y hacerlo todo en nuestra vida, entonces el resultado será perder el yo y hallar la vida abundante que Él nos ofrece. Aquí es donde entra la importancia de la cruz. La cruz no es importante solamente porque en ella hallamos el perdón de nuestros pecados, la justificación, sino en segundo lugar porque en ella también hallamos la libertad del yo, porque somos redimidos, comprados, ¿se acuerdan? Como un esclavo para ser dejado en libertad. Dios nos compra, nos redime para que también podamos salir de esa esclavitud del yo y librarnos de ella. Ahora, en este aspecto, en este contexto, la Escritura nos enseña a través de lo que el apóstol Pablo nos deja en 2 Corintios, en el capítulo 5, versículos 14 y 15, estas verdades. Fíjate lo que nos dice el apóstol Pablo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjate cómo el efecto de la cruz se frustra en proporción al grado que prevalece la vida egoísta. Yo no puedo ser triunfante en mi vida si soy una persona egoísta. Y entonces el efecto de la cruz, de la obra ahí, que nos libra de nuestro yo, entonces se va a frustrar. Qué importante es que nosotros nos neguemos a nosotros mismos cada día y a nuestros deseos egoístas, que es al final de cuentas lo que afecta todo lo que rodea nuestra vida. Ahora es necesario algunos elementos importantes para que podamos mantener una buena relación con las personas que están a nuestro lado. Es necesario que entendamos ciertas verdades para que podamos realmente experimentar esa
esas buenas relaciones que nos ayudarán en una vida siempre triunfante. Si yo no tengo buenas relaciones, no podré vivir siempre triunfante. Ahora el apóstol Pablo nos muestra a través de una analogía relacionada a lo que es la vida de la iglesia con el cuerpo humano. Y dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hace esa referencia y nos deja grandes enseñanzas. Por eso el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta es la unidad. Primera de Corintios en el capítulo 12 y versículo 27 nos dice lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. También el apóstol Pablo nos hace referencia a esto en Efesios 4, 15 y 16. Y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, se alcanza la victoria en la medida en que un cristiano entra en una vida de comunión con todos los cristianos verdaderos, sin distinción de nombres, de formas y procedimientos, y reconoce plenamente la unidad del cuerpo. El creyente no fue creado para vivir solo y aislado. El creyente fue creado para vivir en unidad, en un cuerpo que es la iglesia. Si tú no eres miembro de una iglesia local, necesitas hacerte miembro de una iglesia local. Necesitas ser parte de ese cuerpo, porque si no, no vas a poder tener una vida siempre triunfante. Vamos a continuar y vamos a ver el segundo elemento, que es el perdón. Sin el perdón no puede haber unidad. Dice Marcos en el capítulo 11, el Señor Jesucristo, y en el versículo 25 y 26, lo siguiente: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si hay resentimiento, rencor, amargura en nuestro corazón, será muy difícil que tengamos una vida siempre triunfante. Por eso es necesario el perdón, para que entonces pueda haber unidad, para que podamos tener buenas relaciones. Pero qué importante es que como miembros de una iglesia nos perdonemos los unos a los otros. Pero también el tercer elemento que está relacionado a poder tener buenas relaciones tiene que ver con una vida de oración. Fíjate lo que nos dice también el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, versículo 19. Dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La oración es fundamental para que como cuerpo bien unido, bien concertado, podamos ser siempre triunfantes. Es importantísimo que nosotros podamos desarrollar una vida de iglesia. Es importante que como iglesia nos apoyemos los unos a los otros y en unidad llevemos los unos a los otros a vivir esa vida victoriosa. La victoria no necesariamente tiene que ver con una vida que jamás ha experimentado una derrota. Es una vida que tal vez ha experimentado derrotas, pero se ha sabido levantar porque ha tenido personas que le levanten para tener esa victoria, que le ayuden, que le animen, que lo entiendan y que también lo desafíen a poder seguir creciendo. Y nosotros podemos animarnos los unos a los otros a través de orar los unos por los otros. Pero, punto fundamental, cerrando en esta hora el concepto que estamos manejando. El punto fundamental para que realmente nosotros podamos tener buenas relaciones está relacionado a la fe. El Señor, hablando a Juan y revelándole sus verdades, Juan nos la expresa, el discípulo amado, en 1 de Juan, en el capítulo 5, y en el versículo 4 y 5 nos dice estas verdades importantes. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si tú estás desconectado de la comunión directa con los miembros que te unen con el cuerpo, no puedes estar nutrido ni aprovechar todos los beneficios que sacian al cuerpo. Nuestra fe es lo que tenemos en común. Así que tienes que analizar en qué está puesta tu fe. Si realmente está puesta en el Señor Jesucristo, entonces has sido colocado en su cuerpo. Y en ese cuerpo fluyen todos los nutrientes para que tú puedas experimentar esa vida de victoria. Pero si no estás unido al cuerpo, no vas a poder disfrutar de esos nutrientes. Así como la sangre lleva oxígeno y lleva diferentes cosas a partes del cuerpo en diferentes extremos, así también la unidad, así también lleva a la vida de la iglesia estos elementos que nutren. Por eso es necesario que estemos unidos. Un miembro que está desprendido del cuerpo, pues no va a recibir la sangre y pronto se va a morir. Así que es importante que tengamos comunión unos con otros y mantener buenas relaciones. Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 13 nos dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El contexto de este versículo nos está hablando de edificarnos los unos a los otros. Es la importancia de tener buenas relaciones dentro de la iglesia. Es fundamental, porque un miembro que se va hacia otro lado, pues obviamente, o que se desprende, obviamente no va a poder ir creciendo ni se va a ir edificando. Necesita ser participante de cada una de las cosas que se viven como iglesia. Es necesario que participen en el discipulado, primero siendo discipulados y después que ya fueron discipulados, discipulando a otros, siendo parte de los ministerios que la iglesia tiene para edificarnos los unos a los otros hasta que lleguemos a ser a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta del creyente, que a través de la iglesia se puedan generar todos los recursos para que cada miembro del cuerpo pueda crecer, pueda unirse y pueda llegar a ser a la estatura de la plenitud de Cristo. Recuerda que el propósito por el cual Dios nos creó es para que nosotros le glorifiquemos, para que su gloria sea conocida en toda la tierra. Como menciona Habacuc, y será llena la tierra de su gloria, así como las aguas cubren la mar. Dios se glorificará a través de la vida de personas que sean siempre triunfantes, colocando a Cristo como el todo en su vida, pero también teniendo buenas relaciones con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a través de la unidad, a través del perdón, a través de la oración, pero sobre todo a través de la fe. Qué importante, ¿no? Así que ya estás listo, ya tienes todos los recursos y todos los elementos para vivir una vida siempre triunfante. Espero que esta serie de estudios haya sido de gran bendición a tu vida. Vamos a terminar con una oración. Te invito a que cierres tus ojos e inclines tu cabeza. Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que hemos tenido de conocer que en tu palabra tú nos das todos los recursos para ser siempre triunfantes. Ayúdanos a que siempre Jesús sea el todo de nuestra vida, pero también que nuestra relación con los hermanos de la iglesia sea la correcta, sea sana, sea en unidad de mente, de espíritu, y que, Señor, podamos juntos edificarnos como iglesia para que lleguemos a ser a la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias por este tiempo que nos ha regalado. Sigue bendiciendo esta iglesia, sigue bendiciendo a aquellos que nos escuchan. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto con una nueva serie de estudios.